pero yo quiero hacer algo diferente y yo quiero dar la introducción primero y luego leer el pasaje bíblico. Porque mientras estaba sentado, yo dije, para que todos podamos entender el texto bíblico, sería bueno que pudiera dar la introducción primero y poder tener una mente clara, y cuando yo lea el pasaje bíblico, pues, esto significa esto y aquello. Así que yo voy a hablar hoy acerca de lo que ocurrió con la mujer samaritana, ese encuentro que tuvo Jesús con una mujer que se conoce como la mujer samaritana. Y yo quiero explicar algo, y es que en el tiempo de Jesucristo, el pueblo de Israel ha sufrido cambios desde que ocurrió, desde que se formó el pueblo de Israel. Al principio, cuando sale Israel de Egipto, pasa por el desierto, llega a la tierra de Canaán y allí se divide en 12 espacios. 12 espacios. Pudiéramos decir que son 12 pueblos. Israel completo en ese tiempo se dividía en 12. Eran las 12 tribus de Israel. 12 hijos. Y a cada hijo se multiplicó y se convirtió en una tribu y era un pueblo completo, ¿verdad? Y en ese tiempo Israel estaba dividido en 12 pueblos, que eran los 12 hijos de Israel, o de Jacob, que es la misma persona. Y llegó el momento en que ese pueblo tenía un rey, ¿verdad? Y ese rey gobernaba las 12 tribus. Pero hubo un momento en la historia donde Israel se dividió, y se dividió en dos áreas. Y fue después de la muerte de Salomón, mientras estuvo Saúl, David y Salomón, eran 12 tribus y un rey. Cuando muere Salomón, se divide el pueblo. Y entonces se convierte en el norte y en el sur. El sur se conocía como Judá, y ahí estaban los reyes que eran descendientes de David. En el norte, pues, estaban las otras 10 tribus, porque habían 10 arriba y 2 abajo, pero abajo le decían Judá porque Judá era la más grande. Y así estuvo, ¿verdad? Pero en los tiempos de Cristo, cuando Cristo nació, Israel estaba dividida en 3 áreas principales. La parte sur le llamaban Judá. La parte norte le llamaban Galilea. Y en el medio le llamaban Samaria. Judá, Samaria y Galilea. A Jesús le decían el Galileo, porque aunque Jesús nació en el sur, en Belén, y Belén está abajo, Jesús se crió en Galilea. Y todo su ministerio lo llevó a cabo en Galilea. Cuando fue a morir, entonces él bajó. Y ahí fue que él cogió el templo y viró las mesas, hizo un revolú y de ahí lo mataron. ¿Ok? Pero todo su ministerio fue arriba. Por eso le decían el Galileo a Jesucristo. También le decían el Nazareno porque él nació en el área de Galilea, no nació, sino que se crió en un pueblo que se llamaba Nazaret, que estaba arriba. Por eso le decían el Nazareno. También el Galileo porque toda esa región se llamaba Galilea. Así que Jesús solamente bajó a Jerusalén cuando fue a morir. Eso lo estamos estudiando todos los martes cuando damos los estudios bíblicos aquí, que precisamente estamos estudiando el libro de Mateo. ¿Qué sucede con Samaria? Samaria, en un momento dado donde Israel estaba dividido en 2 áreas, que era el norte y el sur, los reyes de Asiria atacaron al norte y se apoderaron del norte. El sur se quedó con los reyes los descendientes de David como reyes, pero el norte pasó a ser propiedad de los asirios. Y ellos se metieron ahí como los romanos cuando estaban en los tiempos de Cristo. Ellos se quedaron ahí, ellos eran los que gobernaban. Y en ese tiempo ellos decidieron coger gente que no eran judías y comenzaron a llevarlos a la ciudad de Samaria. Y los metieron ahí, gente que no eran judíos, los metieron a vivir ahí. E inclusive nombraron
sacerdotes a personas que no pertenecían a la línea de Aarón y que no eran levitas, que era prohibido. Así que con los años pasaron y pasaron y pasaron y esa gente se quedaron allí. Ellos adoptaron la cultura judía, inclusive tenían sus propios sacerdotes y sus propios levitas que no eran legales porque no eran judíos, pero ellos se sentían judíos, porque al pasar 100, 200, 300, 500 años, ya ellos eran parte de, pero los judíos no se llevaban con esa gente, porque no los consideraban puros, de la descendencia judía. Cuando Cristo nace, está Samaria, y ya ustedes saben quién vive allí, los samaritanos, que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Y era tanto así que cuando los de Judá querían subir a Galilea, que estaba en la parte de arriba, pero tenían que pasar por Samaria, que estaba en el medio, ellos no querían ni tocar esa tierra. Ellos despreciaban a esa gente. Y los samaritanos se sentían incómodos y tenían un prejuicio porque había una rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Entonces los judíos lo que hacían era que cogían hacia la derecha, que eso, ¿verdad? Usted imagínense que está el mapa de Israel y hay un río que es el río Jordán, y ellos se metían, cruzaban el río, daban una vuelta bien grande y luego subían a Galilea. Y daban una clase de vuelta que era el doble o el triple, simplemente por no tocar tierra samaritana, simplemente por no encontrarse con los samaritanos. Y el que bajaba de Galilea a Judá hacía lo mismo, daba la vuelta bien. Es como si usted fuera para Aguadilla y está en Moca, y para llegar a Aguadilla cogiera por Moca. Tiene que llegar allá arriba a la número 2 y luego volver a bajar para llegar a Aguadilla. Pues algo así era lo que ellos hacían, una vuelta. No me llevo contigo, no te quiero ver ni en pintura, así que mantente lejos de mí, no me mires y no me llames, que yo no te miro y tampoco te voy a llamar. ¿Qué sucede? Jesús le toca, había bajado un momento dado, antes de morir, porque sí, Jesús llegó a bajar algo y luego tuvo que subir otra vez. Y ahí fue que se encuentra con la mujer samaritana. Y si ustedes pueden ir conmigo a su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 4, vive Jesús. Yo espero que después de esta explicación podamos entender bien claramente, después de este estudio bíblico puedan entender la predicación. Vive Jesús. Juan capítulo 4, y voy a leer desde el verso 1, para que podamos entenderlo completo, y voy a leer hasta el verso 19. Juan 4, del 1 al 19, dice la palabra. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, entonces ahí fue que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, o sea, al norte. Y le era necesario pasar por Samaria, que era lo que estaba en el medio. Pero Jesús no cogió la vuelta, hago un paréntesis aquí, Jesús no cogió la vuelta y se fue por allá, no cogió para Moca, siguió de Aguada a Aguadilla directo, no cogió la vuelta por Moca. Dice en el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Saben lo que es la hora sexta? Las 12 del mediodía. Se cuenta de 6 de la mañana, esa es la hora 1, 6 de la mañana. Cuenta 6, pues son las 12 del mediodía. La hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua
volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vive Jesús. En una predicación diferente, pues aquí era que iba la oración, pero yo la hice al principio. Vive Jesús. Miren, ya dije que el encuentro de Jesús con la mujer samaritana fue a la hora sexta, que son las 12 del mediodía. Normalmente la gente, quien iba a buscar agua al pozo, porque no había como ahora que hay plumas y donde quiera que tú te metes en la casa, abres la pluma y sale un chojo de agua. En aquel tiempo era como los tiempos de antes en Puerto Rico, que había que ir al pozo, a la quebrada, al río, a buscar agua para cocinar. No habían reservas de agua como las que tenemos hoy en día, así que la gente acostumbraba a ir todos los días al pozo a buscar agua. Pero iban por la mañana, no iban al mediodía. Iban o por la mañana o iban por la tarde, y quien buscaba el agua eran las mujeres. Los hombres iban a trabajar y la mujer, como parte de sus labores diarias, cotidianas, pues iban con sus cántaros llenos de vacíos y llegaban aquí y llevaban su cosa para tirarla con una soga, la llevaban hasta abajo y la subían. Cada cual tenía que llevar, por eso Jesús no tenía con qué sacar agua, porque quien lleva ese artefacto, ese balde, era la persona que va a sacar el agua. Allí no había algo que se quedara. Todo el mundo iba con su cosita. Así que esta mujer va allí a buscar agua, pero va a una hora que normalmente las mujeres no van. Porque al mediodía ya tú estás cocinando. ¿Para qué? O sea, se supone que el agua tú la buscarás por la mañana, para el desayuno, para bregar, qué sé yo. Ya por la tarde, pues tú vuelves otra vez cuando ya el sol bajó. Era un lugar muy caluroso y iba. Pero es bien curioso porque Jesús no cogió por Aguada para llegar a Aguadilla. Jesús no se metió por el río Jordán, dio la vuelta y después arriba lo volvió a cruzar. No hizo eso. Jesús dijo, yo necesito. Leímos que dice, le era necesario pasar por Samaria. Era como que estaba todo fríamente calculado. Jesús sabía que esa mujer iba a estar allí ese día a esa hora. Y Jesús entendía, sabía que tenía que estar allí porque Jesús tenía un propósito con el encuentro con esa mujer. Estamos hablando que Jesús le estaba predicando a los judíos, pero esa gente no eran judíos puros, eran judíos mezclados, estaban guardando ya la cultura judía, se habían acostumbrado, pero no eran judíos puros, igual que tú y yo, que no somos judíos. Y Jesús, más adelante vamos a ver que Jesús, ese es, yo creo que uno de los pocos encuentros que tuvo con gente que no era judía, con gentiles, porque el Señor le interesaba en un momento dado, este evangelio ya no iba a ser solamente para los judíos, sino que se iba a regar para todo el mundo. Y ese fue el comienzo de esto. Jesús quería acercarse de alguna manera a aquellas personas que se consideraban gentiles. Así que ahí estaba ese grupo. Esta mujer, ¿por qué fue a una hora que el resto de las mujeres no estaban allí? Tú ibas por la mañana y tú ibas a ver un montón de mujeres haciendo fila para sacar el agua del pozo. Pero esta mujer se fue al mediodía donde no había nadie. La única persona que estaba allí era Jesús, porque se quedó esperando que sus discípulos fueran al pueblo a comprar comida y a traerla, comer y seguir su camino. Jesús estaba solo allí, no había nadie. Esta mujer llega y probablemente se sorprende ver un hombre allí, en aquella soledad. Y Jesús le hace el acercamiento, ¿verdad? Y le dice, vete, busca a tu marido.
Y ella dice, no tengo marido. Y dice, porque 5 has tenido y con el que convives ahora no es tu marido, no estás casada con él. Y el que conoce un poco de la ley sabe que la ley de Moisés permitía al hombre dar carta de divorcio a una mujer, pero a la mujer no se le era permitido dar carta de divorcio a un hombre. Eso era la ley. Quiere decir que ella no se divorció de los hombres, eran los hombres los que se divorciaban de ella. Y 5 hombres no la pudieron soportar. Algo tenía aquella mujer que se casaba con ella y decía, muchacho, llévala para allá, no la quiero. Parece que era media revoltosa, parece que era problemática. Algo había en esa mujer. Porque caramba, que uno se divorcia de ti, está bien, que 2, y ponle 3, ¿verdad? Pero 5. Caramba. Y a la última se fue a convivir y parece que dijo, ya no me caso más. Algo había en esa mujer que las demás mujeres probablemente no se llevaban mucho con ella. Y ella no quería encontrarse con las mujeres, por eso probablemente no fue por la mañana, sino que fue al mediodía, porque a esa hora no había nadie allí. A esa hora no tenía que encontrarse con las demás mujeres que probablemente la miraban por encima del hombro y le decían, esta que se acuesta con cualquiera por ahí. Esta que ha cogido más que un pejo de plaza, como decía nuestro hermano Manolo. Cuidado que los pejitos del pueblo siempre están cogiendo por todos lados, ¿verdad? Así que esta mujer decide ir a esa hora, no era una mujer muy probablemente agradable, no era muy querida en el pueblo, pero sí conocía la palabra, sí conocía al Señor, ¿verdad? Lo que decía la Biblia con relación al Cristo, aleluya. Jesús es bien curioso, porque probablemente rechazada por toda la gente del pueblo, Jesús conoce su condición, Jesús sabe que es pecadora, Jesús sabe, es una mujer difícil. Jesús la confronta, le dice la verdad, no le pasa la mano al pecado, le dice, tú estás mal. De 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Pero no la bota, no la rechaza. Jesús le ofrece el perdón, Jesús ofrece su misericordia, Jesús le ofrece la oportunidad de servirle, de creer en Él. La misericordia de Dios se derramó como agua sobre su vida. Y eso es algo bien especial. Y yo me imagino a aquella mujer acostumbrada a ser rechazada, a ser humillada, a ser despreciada, al punto de tener que ir a una hora donde no hay nadie para no volver a ser rechazada. Y encontrarse con alguien, y para colmo, con un judío, que habíamos ya dicho que los judíos y los samaritanos no se llevan, o no se llevaban. Y cuando un judío se encontraba con un samaritano, lo menospreciaba. Vete para allá, no quiero cuenta contigo. Era humillante. Pero Jesús se encuentra con ella y Jesús no la trata así, la trata con amor. Sí la confronta con el pecado. No por su condición de samaritana, sino por su condición de pecado. Jesús no rechazó el asunto de que era samaritana. No confrontó eso. Lo que confrontó fue el asunto de su pecado. Eso fue lo que confrontó. Y Jesús le ofrece su amor, le ofrece su misericordia, le ofrece su perdón. Aleluya. Y cuando yo llego a este punto, yo no puedo evitar sentirme en cierta manera como la mujer samaritana. Porque cuidado que uno ha cogido. Cuidado que uno ha dado cantazos por ahí. Y probablemente hay gente que sabe cosas de ti que tú dices, yo quisiera que nadie se enterara de esto. Y sin embargo, Dios se acercó a tu vida. Y Dios sí te confrontó con tu pecado. Y Dios sí te dijo, esto que estás haciendo estás mal. Pero te ofrezco la oportunidad de arrepentirte, de enmendar el error y volver a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando uno llega a este punto, uno dice, Dios mío, gracias porque me encontré contigo. Gracias porque te cruzaste en mi camino. Gracias porque viniste a mi vida. Yo pensaba en estos días, ustedes saben que yo me crié en el caserío de Rincón, en el 22, allí al lado de Doña Carmen.
Y yo decía, Señor, gracias porque fuiste al caserío. Gracias porque fuiste allí a buscarme cuando yo tenía 13 años de edad. Yo no sé si yo no hubiera conocido a Cristo a esa edad, ¿qué sería de mí? Yo no sé si yo hubiera matado a alguien y estuviera preso. Yo no sé si a mí me hubieran matado. Yo no sé si yo me hubiera convertido en un alcohólico, un adicto a drogas. Yo no sé qué sería de mí, porque muchos de mis amigos terminaron así. Los que se criaron conmigo, los que tiraban piedras conmigo, los que nos tirábamos por allí, por todos lados y rompíamos las botellas de cristal con los talones descalzos uno. Y tumbábamos los cocos de las palmas a patá, porque nos trepábamos hasta arriba. Y eso era una locura. A mí me decían el mono cuando chiquito. Yo cogía en 4 patas y me trepaba en los palos. Yo no sé qué sería de mí cuando el Señor se acercó a mi vida y me fue a buscarme. Fue allí al pozo donde yo estaba sacando agua que no me saciaba. Fue donde yo estaba a perdonarme, a no tomarme en cuenta todos mis pecados, todos mis errores, todas mis metidas de pata. Y Él no tomó en cuenta eso. Fue y me perdonó. Fue y me dijo, sí estás mal. Sí, todas estas cosas que has hecho están mal, pero yo vengo aquí a darte agua de vida. Has estado tomando del agua que no sacia, del agua que no sirve, del agua que tienes que volver y volver y volver y siempre te sientes seco. Pero ese día Jesús fue al caserío y le habló a un nene, un chamaquito llamado Willy y me perdonó. Y así Dios hizo con cada uno de ustedes. Dios fue donde tú estabas. Fue a la barbería, fue allí a la Intel, fue allí al municipio, al parque de bomba, allí donde tú estabas recortando los pejos y los gatos, allí fue Dios. Fue a la pista, fue donde tú estabas y te rescató. Y te miró a los ojos y te dijo, sí, sé que eres pecador, sí, sé que estás mal, pero para ti es que he venido. Aquí estoy, si estás dispuesto a tomar de esta agua que salta para vida eterna. Hermano, y yo no puedo evitar detenerme en este punto porque uno se tiene que identificar con esa mujer pecadora y reconocer que me encontré con el que la perdonó, con el que pudo haber dado la vuelta y cogido por allá por Moca para llegar a Aguadilla y evitar el lugar donde yo estaba. Pudo haber cogido por el Jordán y dar la vuelta por el otro lado y evitar encontrarse conmigo. Pero fue al lugar donde nadie quería ir. Fue a tu casa, fue a tu vida. Fue a mi casa, fue a mi vida, fue al caserío. No esquivó el lugar porque el Señor te ama. El Señor me ama y siempre lo ha hecho. Y Él va a buscarte, no importa donde tú te hayas metido y los errores y los pecados que hayas cometido. Porque el amor de Dios sobrepasa todo eso. Y está ahí para dárselo a todo el que quiera recibirlo. Aleluya. Esa mujer tuvo ese encuentro con el Señor. Esa mujer fue confrontada con su pecado, pero también se le expuso el amor de Dios a su vida. Y esa mujer fue tan impactada que dice que dejó el cántaro, dejó el balde lleno de agua, lo dejó tirado allí y se fue corriendo al pueblo. Me está curioso porque no le habló a las mujeres, le habló a los hombres. Parece que los conocía muy bien. Y fue y habló con los hombres, dice la palabra, y les habló de Cristo. Y eso se encuentra voy a leer del versículo 28 al 30. Y dice, entonces la mujer dejó allí su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Salto al verso 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho
muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Lo que los judíos y los fariseos no hacían, que era creer en Cristo, esta gente samaritana que no eran aceptados por los judíos, ellos sí creyeron. Vive Jesús. Y Jesús iba de paso, pero se quedó 2 días allí. La mujer le contó a la gente del pueblo, les testificó, logró que vinieran donde Jesús. Hermano, se convirtió en una evangelista. Comenzó a traer gente a los pies de Cristo. La pecadora que había tenido una vida, un pasado nebuloso. La pecadora que nadie la miraba, que estaba allí, iba sola a sacar el agua del pozo. Esa pecadora fue el instrumento de Dios para traer otros a los pies de Cristo. Ella se convirtió en una Gigi Ávila. Dio su propia campaña. Se fue a su pueblo y empezó a predicar. Y le dijo: encontré al Mesías. Vengan para que ustedes lo conozcan también. Aleluya. Y entonces los hombres de aquella ciudad creyeron a su palabra y vinieron donde Jesús. Fíjate este detalle. Creyeron a su palabra y vinieron a los pies de Jesús. Como cuando alguien te predica y tú crees y vienes a los pies de Cristo. Ellos vinieron donde Jesús y cuando escucharon a Jesús, dice: wow, esto está brutal. Ya no estamos convencidos por el testimonio tuyo, que es impresionante, sino porque hemos tenido nuestro propio encuentro con Dios. Y es bien importante, hermano, que esto lo entendamos. Porque a ti te puede gustar el testimonio de alguien y tú puedes estar en la iglesia, venir a la iglesia porque te gusta la gente, pero tú tienes que tener un encuentro con Dios. O sea, tu encuentro es que eso te puede ayudar a venir. Pero una vez tú llegas, tú tienes que tener tu encuentro con Dios. No te puedes quedar con que estoy en la iglesia porque me gusta el testimonio, me gusta lo que veo, me gusta lo que oigo. No, es que tú tienes que tener un encuentro con Dios también. Si solamente es lo que escuchaste de la samaritana, el día que la samaritana peque, el día que el samaritano peque, tú te vas. Pero si tu encuentro es con el Señor, el día que la samaritana peque, tú te quedas, porque tu encuentro fue con el Señor, fue con Cristo, aleluya, con el Cristo de la gloria. Hermano, nosotros tenemos que lograr que nuestro testimonio traiga a la gente a los pies de Cristo. Nosotros este año, yo no sé, pero para mí el 2023, para mí el otro día yo estaba celebrando la despedida del 2022 y de momento como que ven acá, ya esta noche se va el 23. Como que me puse viejo en un año y no me di cuenta, más rápido. Este año he tenido que usar más tinte. Me han salido más canas, como que cogió demasiado de rápido, no sé. Y recuerde que mañana estamos el día 1, pero pasado mañana estamos despidiendo el 24. Eso se va así, rapidito. ¿Qué tú has hecho durante este 2023? Con relación a tu encuentro con Dios. Esta mujer tuvo un encuentro con Dios y fue y predicó y trajo otro a los pies de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han hecho lo mismo? De testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Vete al pueblo. Vete a la gente que tú conoces. Vete donde aquellos que pecaron contigo. ¿Sí? Esos son los primeros que llegan. Aquellos que pecaron contigo. Que se fueron a beber, a fumar, a janguear, a hacer 1000 cosas por ahí. Esos son los primeros a los cuales tú debes traer a los pies de Cristo. Yo siempre, hermano, en estos años que yo llevo en el Señor, que ya perdí la cuenta, son casi 50 años en los pies de Cristo. 47 para ser exacto. En este caminar, yo siempre he notado que cuando alguien se convierte a Cristo, los primeros días, los primeros meses es cuando más gente trae a los pies de Cristo. Porque va y le dice a los amiguitos, a sus compañeros: mano,
tuve un encuentro con el Señor, ya no voy a janguear. Me invitaste a beber, yo me quité. ¿Pero cómo que te quitaste? Sí, mano. ¿Pero qué te pasó? Pues, brother, y empieza normal. No, es que tuve un encuentro con el Señor, que fui a la catacumba, allí, muchachos, Dios me viró como una media, y yo estoy, muchacho, que lloro hasta, viendo los muñequitos lloro, porque estoy, que eso es una cosa que Dios ha bregado conmigo. De verdad, sí. Es más, ¿quieres venir? Pues está bien. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y ya dejaste de hablar de tu testimonio. Ya dejaste de testificarle a la gente de lo que Dios hizo en tu vida. Y siempre he visto eso. Los que más traen gente a los pies de Cristo son los que se han convertido. Los que hacen como la mujer samaritana. Tuvieron un encuentro con el Señor y salieron tan, wow, qué brutal. Y se lo dicen a todo el mundo, se lo dicen a todo el mundo y empiezan a ganar gente para Cristo. Y llegan los papás, la mamá, los amigos. Todo el mundo llega a los pies de Cristo. Después de un tiempo como que ya perdiste la amistad con el mundo y ya no le testificas a nadie. Todos tus amigos son cristianos. Te alejaste de todas las cosas del mundo, ya no le predicas a nadie. De vez en cuando hay que hacer como Jesús y irse donde está el bojacho, no a beber con él, a predicar. Y a Jesús le decían, anda con bojacho, con prostitutas. Y Jesús le decía, sí, porque los sanos no necesitan necesidad de médicos, sino los enfermos. Y de vez en cuando uno tiene que ir allí, meterse en las fiestas patronales, no a montarme en la machina. No, hermano, porque esa fiesta es el nombre de un patrón. Si fueran las verbenas, pues está bien, pero es fiestas patronales. Bíblicamente hablando, eso es un culto pagano. Bíblicamente, es un culto en honor a un patrón, a un Dios. Y yo ahí no me meto. Ni en los pinchos le como. Son sacrificados a los ídolos. Pero sí me puedo meter allí a predicar, repartir tratados, a ministrar la palabra, ¿verdad? Fui una vez a la actividad de graduación, al encuentro de la clase graduanda del 1981, el año que yo me gradué, de cuarto año. Y cuando llegué allí, pues, para mí, bueno, no era sorpresa, yo más o menos sabía lo que me iba a encontrar. Música, que una letra que no era muy mala, estaban bebiendo, fumando y recordando viejos tiempos. Pues yo me metí allí, un vaso de Coca-Cola en un vaso sucio ahí, para sentir que estaba tomándome algo bien fuerte. Me tomé la Coca-Cola ¿y qué de tu vida? Y yo, pues, soy pastor. Y escondían la cerveza, escondían las cosas. Y si a alguien se le zafaba una mala palabra, perdóname, Willy, perdóname. No, está bien, no te preocupes. Pero mi testimonio los confrontó. Y si voy a un lugar, voy a hacer luz. No te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, dice la palabra. Y esta mujer samaritana fue allí. Y desde ese día su vida fue transformada. Se convirtió en una evangelista. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a seguir predicando la palabra. Que no se te olvide lo que Dios hizo por ti. Que no se te olvide lo que Dios hace cada día por ti, porque te sigue perdonando cada vez que pecas. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Vive Jesús. Nosotros tenemos que procurar que nuestro testimonio atraiga a la gente a los pies de Cristo, no que los aleje. Hay gente que aleja, que su testimonio aleja a la gente de los pies de Cristo. En lugar de atraerlos, los aleja. Yo he visto tantas cosas que escriben en Facebook, hermano, yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué abejación? Cristianos tirándose unos a otros, en revolú. Y que esto es lo que está pasando en las iglesias. Y el Señor reprenda al diablo. A ti que te tienen que reprender porque tú lo estás poniendo público. Dicen por ahí que los paños sucios se lavan en casa. Las cosas que usan en tu casa, tú te pones a publicarlas por ahí. Mira, sí, porque mi papá se las pegó a mi mamá. Eso tú no lo dices. Eso tú oras por eso. Pero no te pones a escribirlo. Que en tal iglesia ocurrió tal cosa. Mi hermano. Que tu testimonio atraiga la gente a los pies de Cristo, no que los aleje.
Y esta mujer, su testimonio los atrajo a los pies de Cristo. Preguntémonos, ¿mi testimonio aleja o atrae? La forma en que yo vivo, ¿aleja o atrae a la gente, a la iglesia, a los pies de Jesús? Este año, hermano, que viene ahora, procuremos que nuestro testimonio atraiga la gente a los pies de Cristo. Que en este año, cuando el año termine, podamos mirar hacia atrás y decir, ¿cuántos me gané? ¿Cuántos me gané? He ido al pueblo con la mujer, como la mujer samaritana, a decirle, mira lo que Dios ha hecho conmigo, mira lo que Dios me habló, y testificarlo y poder hacer un recuento en las navidades del 2024 y decir, mira, aquel que está sentado allí, aquel y aquel y aquel, me los gané este año. Me los traje para el Señor. Aleluya, porque mi testimonio es un agradecimiento, es gritarle al mundo lo que Dios ha hecho conmigo. Eso nadie te lo... Mire, probablemente hay mucha gente que no tiene mucho conocimiento teológico, que viene otro y te enjeda con 4 textos bíblicos y tú dices, uno se queda como... Llega un testigo de Jehová a tu casa que ha estado toda la vida practicando cómo enjedarte. Y llegó ese día y te tiró 4 textos bíblicos y tú te quedaste como, espérate, es como cuando estás en el boxeo y te dan un puño y tú no lo esperas, ¡pam! Y ahora, y tú buscando, ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo? ¿Y qué le digo? Y termina uno confundido. El tipo está practicando toda la vida cómo enjedarte, pero tú no, tú sabes. Pero hay algo que nadie te puede quitar, tu testimonio. Eso es algo que tú lo manejas muy bien, porque es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tú le puedes decir, mira, yo no entiendo mucho de la Biblia, pero sí yo entiendo a aquel que me salvó. Yo no conozco todavía mucha teología, pero yo sí conozco a Jesús. Yo tuve un encuentro con Él y te puedo testificar que Él cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Eso sí yo lo entiendo. Vive Jesús. La Biblia no está hecha para entenderse. La Biblia está hecha para obedecerse. Hay cosas que tú nunca vas a entender. Solamente obedece y camina. Al final entenderás. Eso es como cuando tu papá y tú eras chiquitito y tu papá te decía, mira, no hagas esto. Y tú dices, pero ¿por qué? No puedo hacerlo. Y tú no lo entendías. Y después que eres grande, espérate, ahora sé por qué es que mami me decía que no hiciera tal cosa. Pero cuando uno es chiquito no entiende las cosas que los padres hacen con uno hasta que creces. Y eso pasa en el Señor. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero cuando lleguemos al cielo las vamos a entender. Ahora lo que tenemos que hacer es obedecer, aunque no entiendas por qué. Vive Jesús. Vive Jesús. ¿Tú te imaginas la cantidad de personas que tú podrías traer a los pies de Cristo si tú comenzaras a decirle a otro lo que Dios ha hecho contigo? La cantidad de personas que vinieran a los pies de Cristo, que tú podrías ganarte para el Señor, si solamente le dijeras a alguien lo que Dios ha hecho contigo, cómo Dios trató, cómo Dios te perdonó, cómo Dios te confrontó con tu pecado y te dijo, vete y no peques más, pero al mismo tiempo te abrazó y te dijo, mi misericordia está sobre ti y estoy aquí para perdonarte y para convertirte en un vaso de honra útil en mis manos. Vive Jesús. Jesús le dijo a los discípulos algo que los discípulos no entendían, porque los discípulos no entendían qué rayos pasa aquí. Porque Jesús se mete en Samaria, no hizo lo común, que era desviarse, habla con una mujer samaritana. Normalmente los hombres no hablaban con mujeres, y menos con una mujer samaritana. Cuando los discípulos llegan con la comida, ven a esta mujer hablando con Jesús, y dice la Biblia que ellos no se atrevieron a preguntarle de qué estás hablando con ella. Eso lo dice la Biblia. Ellos no se atrevieron a preguntarle a Jesús, ¿qué tú hablas con esa mujer? Vive Jesús. Y ellos decían, le ofrecían la comida y Jesús decía, comemos ahorita. Pero si estabas enmayado, comemos ahorita. Tengo otra comida que comer. Y ellos decían, pero sería esta mujer que le trajo comida. ¿Qué pasó? No entendemos. Pero dice la Biblia en Juan 4:31. ¿31? Sí. Dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siembra? He aquí os digo,
alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y me detengo aquí. Jesús dijo, miren, asómense, ya los campos están blancos para la siega. Hermano, yo tengo un racimito de plátano que salió en estos días y estoy como un pejo con dos jabos, estoy yo. Porque por fin, después de un año, parió la mata. Y estoy contento porque la mata parió. Me echó como 4 plátanos, pero parió. Estaban flacos, enjillidos así, tienen poquito, pero parió. Gloria a Dios. El tejero no es muy bueno. Es que yo con un relleno de pedregoso y pues, ni modo. Pero me parió la mata. Vive Jesús. Pero cuando yo vi que salió la pámpana, empieza ahí a salir, ya yo pegué a echarle agua todos los días para que engordara. Vive Jesús. Pero yo estoy loco que ver ese plátano gordo ya, listo para y meterlo a la sartén y hacer unos tostoncitos fritos allí bien chéveres. Estoy loco de eso. ¿Qué pasa? En aquel tiempo de Jesús se sembraban, hermanos, se sembraban los campos y cuando la flor se ponía blanca, era que estaba lista para la siega. Y ahí la cortaban. Y Jesús hace una comparación y le dice, ustedes dicen que todavía faltan meses para la siega, que no se puede segar todavía, las matas no están listas, pero ustedes están mal. Miren y dense cuenta que los campos están listos para la siega. Pero Jesús hablaba de la gente, no de la semilla de la mata, era de la gente. Y ellos no se daban cuenta que Jesús estaba mirando a los samaritanos y le estaba diciendo, esta gente está lista para aceptar mi corazón, están listos para aceptarme a mí en sus vidas. Esto está listo para la siega, están listos para hacerle el llamado y que vengan a los pies de Cristo. Vive Jesús. Y hermano, a veces nosotros pensamos que la gente no está lista para convertirse a Cristo. Y por eso no le hacemos el llamado, y por eso no le hacemos el acercamiento, y por eso no le predicamos. Pero Jesús nos dice, hermano, ya esto está listo. A tu amigo, a tu familiar, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, está listo para la siega. Predícale, tráelo a los pies de Cristo, saca la hoz y tráelo al Señor. Alza tus ojos y mira, los campos están listos para la siega. No lo dejes para otro día, no dejes pasar el tiempo. Vive Jesús, tu testimonio, si es que has dado un buen testimonio, ha calado profundo en el corazón de estas vidas. Vive Jesús. El pueblo de Dios está tan pendiente, hermano, muchas veces estamos tan pendientes a que Dios supla mis necesidades, que se me olvida de suplir las necesidades de los demás. Siempre estamos orando por mis cosas, mi petición, lo que yo necesito, y estamos ahí delante del Señor pidiéndole al Señor mi necesidad. Hermano, oremos para que se conviertan a Cristo nuestros vecinos. Hermano, oremos por aquellos que necesitan. Jesús tenía una necesidad, tenía hambre. Los discípulos llegaron, tenía hambre y sed. Y sin embargo, él dijo, todavía no voy a comer, me voy a aguantar, me voy a sacrificar, porque viene un grupo de hombres de Samaria que esta mujer fue a buscar y cuando lleguen no me pueden coger comiendo. Yo tengo que estar listo para predicar la palabra. Así que Jesús dijo, tengo otra comida que comer. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos para traer otros a los pies de Cristo. Que este año 2024, hermano, no nos coja así. No nos coja comiendo y hartándonos nosotros mientras otros se pierden. Vive Dios. Jesús nos dice a nosotros que alcemos nuestros ojos. Que nos demos cuenta que las almas están listas para venir a los pies de Cristo. Y nos toca a nosotros traerlos a los pies de Cristo. Nos toca a nosotros ser como la mujer samaritana, que los trae a los pies de Cristo, para que tengan un encuentro con el Señor. Los judíos no estaban listos, rechazaron al maestro, pero los gentiles estaban listos y ellos sí creyeron en el Señor. Y se gozaron tanto con el Señor que estuvo 2 días, Jesús se tuvo que quedar 2 días allí con ellos predicando la palabra. Y allí conocieron al Maestro. Vive Jesús. Hermano, estamos en el borderline, hoy se acaba este año. Parémonos.
y miremos, los campos están listos para la siembra, para la siega, perdón. Los campos están listos. ¿Cuánta gente tú te has cohibido de traerlo a los pies de Cristo? Acércate, que este año sea el año de la cosecha, que este año tú puedas traer a los pies de Cristo gente. Vive Jesús, no importa su pecado, no importa cuán profundo esté, no importa si es aquel que la gente rechaza, el Señor no lo va a rechazar. Vive Jesús. Yo quisiera que nos pusiéramos en pie y oráramos y que hiciéramos un compromiso delante del Señor de este año, hermano, ser como la mujer samaritana y estar tan agradecido y tan impactado por lo que Dios ha hecho en tu vida, que le hablas a otros y los traes al pozo que da agua, que salta para vida eterna, y el que tome de esa agua no volverá a tener sed. Es traerlos a Jesús, Dios de los cielos. Qué tremenda es tu palabra, qué maravillosa es la Escritura y qué enseñanza nos trae, Señor, a través de esta vivencia de la mujer samaritana y su encuentro contigo. Ayúdanos a ser como ella. Ayúdanos, Señor, no importar, a reconocer que tú perdonaste mi pecado, que tú perdonaste mis maldades, mis transgresiones, aleluya, y al mismo tiempo me limpias y me usas para traer otros a los pies de Jesús. Ayúdanos a vivir así, trayendo gente al pozo, aleluya, trayendo gente al agua al agua que salta para vida eterna, trayendo gente para que coma del maná que se llama Jesús, el agua de vida que es Cristo, aleluya, el fuego que consume la grosura, el Espíritu Santo, aleluya. Señor, ayúdanos a creer, Señor, que lo que funcionó para nosotros también funciona para los demás. Que si fue bueno para mí, también es bueno para mi familia. Que si es bueno para mí, también es bueno para mis compañeros, Señor. Oh Jehová, que lo podamos creer y que tú quites todo temor, Señor. Porque tú has venido a salvar lo que se había perdido, Dios. Y esperas de nosotros, mi Señor, que seamos tus instrumentos trayendo otros a los pies de Jesús. Oh Dios, pon fuego en nuestro corazón, fuego que arda. Señor, pon carbón encendido en nuestros labios para predicar tu palabra, mi Señor.